Finalizado el tercer ciclo Utrera Ciudad Empresarial, es el momento de hacer balance de estas jornadas, en las que se han impartido por expertos distintas conferencias sobre comercio con el objetivo de mejorar el resultado empresarial y eficiencia del negocio. Dado el peso que la empresa familiar tiene en Andalucía, donde casi el 90% de las existentes son de este tipo, generando el 80% del Producto Interior Bruto, fue el tema elegido para la tercera jornada del ciclo. El ritmo actual que vivimos impone nuevos retos para este tipo de empresas. Auxiliadora de Cárdenas, consultora de Japón Matari, fue la ponente que de forma clara y concisa explicó a los asistentes cuáles son los retos a los que la empresa familiar se enfrenta en la actualidad y los pasos que tienen que seguir. Se puede considerar empresa familiar aquella en la que un hijo comienza a trabajar con su padre, de las que hay una larga lista de ejemplos en Utrera. Cuando el negocio empieza a adquirir más complejidad, es el momento de comenzar a asentar las bases. Pues empresa, desde que ya empieza a trabajar un padre con un hijo, ya tiene ese cariz de familiar, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a actuar, sobre todo cuando el negocio empieza a tomar un poquito más de complejidad, ¿no? Es cuando necesitamos ya sentar las bases de la profesionalización. Cuando se inicia el recorrido de una empresa familiar, según exponía de Cárdenas, lo primero que hay que pensar es en el negocio y la viabilidad del proyecto, antes que en los sucesores. A estos hay que formarlos cuando el negocio está consolidado. Nosotros cuando hablamos de empresa familiar lo primero que pensamos es en el negocio, en la viabilidad del proyecto, porque si no hay un proyecto y no hay una empresa rentable y sostenible a largo tiempo, a largo plazo realmente no tiene sentido que hablemos de la familia. La familia dependerá de que la empresa vaya bien. Luego lo primero es atender y consolidar ese proyecto y en paralelo ver con qué capacidad, con qué talento contamos en la empresa y empezar a organizar lo que es la sucesión. A lo largo de la conferencia, los retos de la empresa familiar, el protocolo familiar, la ponente explicó todo el proceso desde que se hace el primer proyecto, este se consolida, se dota a la empresa de órganos de gobierno adecuados y se prepara a los sucesores para la continuación de la empresa. En Japón Matari, desde la consultoría que somos expertos en empresa familiar, damos apoyo para que estos proyectos que son empresariales, digamos que sufran lo menos posible cuando lleguen el periodo de la sucesión, la renovación de los cargos y el relevo generacional. Entonces, para acometer, digamos, este hito en la empresa familiar necesitamos preparar a los sucesores, preparar a la familia, dotar a la empresa de órganos de gobierno adecuados y, por supuesto, tener un proyecto consolidado. Por último, Auxiliadora de Cárdenas nos dejaba las claves para afrontar este reto. Profesionalización de la gestión, hacer del proyecto algo ilusionante para las nuevas generaciones y, sobre todo, ilusión y ganas de crecer profesionalmente. Yo diría que primero es profesionalización de la gestión, eso seguro. Hacer del proyecto algo que sea realmente ilusionante para las nuevas generaciones y no pase que muchas veces nos encontramos a empresarios que no tienen sucesores porque en el camino se han quemado. Y yo te diría que sobre todo también ilusión y ganas de crecer profesionalmente.